Malas cirugías plásticas es nuestro tema este domingo. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Rocío López Ruelas, quien es titular de este espacio. Les saluda Trini Rodríguez y les presento a quienes nos pondrán sobre esta mesa cuál es la situación sobre estas cirugías plásticas. Primero quiero agradecer de verdad que esté aquí dándonos su testimonio a Valeria Romero Baltazar, quien ha sido afectada por una mala práctica médica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Estoy bien. Ahora sí cabe la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Dentro de lo que cabe, en el momento estoy bien. Enojada por muchas cosas, muchas circunstancias que se han presentado en estos días, pero pues aquí estamos, dando la cara. Y te agradecemos mucho. Y agradecemos a los doctores que nos acompañan esta mañana, al doctor Francisco Preciado Figueroa, comisionado de la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Luis Miguel Salinas Larios, expresidente del Colegio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, representante del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, Trini. Gracias por el espacio. Doctor Marcelo Castillero Manzano, muchísimas gracias, cirujano plástico, expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica con una gran experiencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Trini, muchas gracias a todos. El panel muy interesante y creo que es un tema muy álgido que toda la población necesita conocer para que no pase exactamente lo que están viviendo algunos pacientes que se van con gente que no tiene los conocimientos necesarios para hacer la cirugía plástica. ¿Qué es álgido? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mapa? Digo, es que el mayor problema que tiene nuestra población es la falta de cultura médica. Y claro, se van por las redes, que esto es un tema muy, pues ahora muy común. La población ven en las redes, en Facebook, etcétera, algún médico que se dice médico y saca fotos de algo muy espectacular y dice, yo quiero ir con este doctor o pseudo doctor, y entonces es cuando tenemos las complicaciones que hemos visto. Todos los plásticos que de alguna manera estamos certificados y hacemos buena cirugía plástica, vemos unas complicaciones terribles que a veces las podemos corregir y a veces no las podemos corregir y dejan a los pacientes con un daño moral y físico terrible. Y doctor Francisco Preciado, decíamos al entrar que había 40 quejas tan solo en la CAMEJAL. ¿Es así? Es correcto, sí, es el número de quejas que tenemos en los últimos 3 años. Sin embargo, esto es solamente la punta del iceberg, porque la Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Jalisco no actúa de oficio, dadas sus atribuciones de ley, en cuanto hay una posible negligencia o una posible mala práctica. Para efectos de que nosotros podamos intervenir, es necesario que exista voluntad de las partes, de tal forma que necesitamos que alguien acuda con nosotros, los usuarios, en este caso, para decirnos cuáles son sus expectativas del tratamiento y, en su caso, conocer las inconformidades que puedan existir, que son muy diversas. Son muchas las causas de queja que pueden existir: malos resultados quirúrgicos, malos resultados de un examen laboratorial, malos resultados de un diagnóstico, y todo ello pues es apenas la parte superior del número de quejas que deben existir en nuestro estado. Es muy importante que esto se conozca, ¿no? Desde que uno se va a poner en manos de un médico, hay una cantidad de estudios previos que se tienen que realizar para conocer en qué situación se encuentra la persona, hablando en temas de salud. Por supuesto, y además no solo eso, también quienes somos usuarios de los servicios de salud debemos conocer con exactitud cuál es realmente la oferta de servicios que nos están dando. El profesional de la salud debe ser primero alguien que respete la ética profesional. Debemos ser, porque yo también soy médico y debo ofrecer lo que realmente me avalan mis conocimientos profesionales, ¿no? Yo soy especialista en otorrinolaringología y no podría de ninguna manera ofrecer un servicio que no corresponde a mi especialidad. Esto creo que es verdaderamente importante. Y en el caso de los resultados
que ustedes señalan en la cirugía estética, pues resulta que hay una parte subjetiva, que es la queja por malos resultados, por la expectativa que tiene el paciente de cambiar su contorno facial, corporal, etcétera, etcétera. Pero también el hecho de que pueden existir suplantación de especialidades. Nos hemos encontrado con odontólogos que tienen todo el respeto profesional de mi parte, sin embargo, odontólogos que están haciendo ritidectomías, que son retiramientos faciales, están haciendo aplicación de rellenos faciales, están aplicando botox, están haciendo bichectomía, que es el retiro de las glándulas que tenemos a nivel de las mejillas, y eso pues no debe suceder. Para eso están los especialistas en cirugía estética. Y llegan de repente al instituto a querer resolver lo que ya alguien deshizo, ¿verdad? Así es, desgraciadamente todo el daño a la salud, cuando una paciente ya fue atendida en forma particular y que ya no tiene los recursos económicos para poder seguir con estos tratamientos, acuden a las instituciones públicas, no solamente al instituto, que dependemos de la Secretaría de Salud Jalisco, también al ISSSTE, al Seguro Social, a otras instituciones donde quieren ser atendidas desgraciadamente por los problemas que dejaron estos médicos que no tienen las atribuciones correspondientes para hacer este tipo de cirugías. Es un problema grave de salud donde la autoridad debe de actuar para que esté bien normado estas actuaciones. Como ya dijo el doctor Castillero hace un momento, esto está en la Ley General de Salud. Hay un artículo, el 272 bis, donde dice específicamente que para poder cambiar el contorno corporal o facial de alguien, el único especialista capacitado para esto es el cirujano plástico y reconstructivo, o el cirujano plástico estético y reconstructivo. ¿Por qué estas dos palabras? Porque en algunos años salieron las cédulas profesionales de nosotros como te lo había mencionado primero, estético y reconstructivo, y solamente posterior como cirujano plástico y reconstructivo. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora resulta que toman un diplomado, algo que no les da esta certificación y están haciendo estas grandes cirugías. Así, para ser cirujano plástico es un trayecto muy largo, son entre 6 y 7 años de especialidad, estando viviendo en hospitales, estar con guardias, estar entrando a cirugías, una serie de cosas que no se compara a la oferta que están haciendo estos jóvenes hoy en día, que es maestrías en cirugía estética, cirugías o maestría en cirugía plástica, porque así la mencionan, donde les dan una cédula que está avalada por la Secretaría de Educación Pública y donde pueden sacar con esta cédula una cédula ya estatal por parte de profesiones. Entonces, no basta este reconocimiento que da la Secretaría por la parte educativa, sino tiene que haber un consejo que te avale ese nivel. Déjeme hacer un poquito el contexto de lo que está diciendo el doctor. ¿Y sabe por qué lo voy a interrumpir? Porque yo creo que ahí es donde nosotros debemos de entrar al consultorio y que me muestres papelito. Claro. A ver. Quisiera hacer un poco la historia de por qué los médicos nos tenemos que certificar con un consejo de la propia especialidad, es decir, nosotros nos certificamos con otro par, o sea, otro par de nosotros nos certifica, que es el consejo. ¿Cómo nacieron los consejos? El primer consejo que hubo en el país fue el consejo de los sanatopatólogos, que eso fue, estamos hablando del año 1963. Más o menos de ahí a 1972 ya había 46 o 47 consejos de todas las especialidades. Y en 1995 se crea el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades, que las siglas son CONASEM. ¿Por qué nace la CONASEM? Nace de las dos estructuras más importantes científicas que tiene nuestro país, de las dos agrupaciones científicas que tiene nuestro país, que es la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Mexicana de Medicina. De ahí ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer
comité normativo para regular a todas las especialidades, regular la especialidad de otorrino, la de medicina interna, la de cirugía plástica. Y en el 2011 se modifica la Ley General de Salud en el artículo que ya mencionó el doctor, que es el 272, donde le da a la CONASEM, que es un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, siendo que la CONASEM es una asociación civil. Todos los consejos son una asociación civil, pero aquí la modificación del 2011 a la Ley General de Salud, en el 272 bis, que ya lo mencionó el doctor Miguel, ahí le da a la CONASEM esa capacidad para ser auxiliar de la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, nuestra gente tiene que buscar? Es que los médicos estén certificados por el consejo de su propia especialidad. Por eso ahora, y a partir de esa fecha, todos los médicos especialistas, nada más especialistas, los médicos generales no, se tienen que certificar. Si yo quiero operar en un hospital privado, si no llevo mi certificación no puedo ejercer, porque ya está en la ley. Entonces creo que ahí ese vacío que existía se está como regulando obviamente por la propia ley, y las autoridades, en este caso la COFEPRIS o en Jalisco la COFRISJAL, tienen que ir con estas gentes que no tienen la preparación necesaria ni tienen una cédula de especialista. La CONASEM hay 47 consejos de especialidades, nada más. Y todos los que hacen un curso, como ya se mencionó, de un mes, de un año, de 2 años, que le llaman maestría en cirugía estética, ellos no tienen esa capacidad. Si le enseñan un diploma cuando se entra al consultorio, diploma, no cuenta ese diploma. Tenemos que hacer una breve pausa. Seguimos hablando precisamente de estos certificados, que no es un certificado, ya me certifiqué hoy y de aquí para adelante todo el resto de mis días me queda ese certificado. Es algo que se tiene que hacer de manera constante. Entonces vamos a hablar precisamente de eso para estar seguro con quién vamos al regresar de la pausa. Más las cirugías plásticas es nuestro tema este domingo, y cuando yo le pregunto qué papelito, qué debo ver, cómo debo constatar que este doctor o esta doctora cumple con todos los requisitos para poderme intervenir, me decía algo, doctor Luis Miguel, muy interesante. Sí, pues primeramente es de que este médico sea especialista en cirugía plástica reconstructiva, y número 2, que este médico esté certificado. Esta certificación, como ya lo mencionó el doctor Marcelo, la otorga el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y solamente nos dura 5 años. Cada 5 años nosotros tenemos que estarnos recertificando por una serie de requisitos que nos pone el Consejo, y que son muy diferentes estos documentos que le estoy mencionando a los que un médico que no tenga la especialidad pueda presentarle, ¿sí? Y que nosotros los podemos identificar. Sí, mire, lo importante de que el paciente que va a buscar un médico, no nada más de cirugía plástica, de cualquier especialidad, tiene que ver primero que tenga su título universitario, puede ser cualquier universidad reconocida en el país, que es médico, su título universitario de que hizo una especialidad médica, en este caso cirugía plástica, y tiene que tener su diploma de certificación vigente, porque tenemos una vigencia de 5 años. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la CONASEM y los consejos nos piden que nos recertifiquemos? Pues para que los médicos nos podamos seguir estudiando, seguir yendo a congresos, seguir preparándonos para que hagamos una excelente cirugía plástica. Por eso es muy importante que los pacientes vean en el consultorio, y si no ven el certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, que está avalado por la CONASEM, que ya habíamos comentado, que se lo pidan, y si no lo tiene, puede ser que sí haya estudiado cirugía plástica, pero si no está certificado con la nueva Ley General de Salud, no puede ejercer la cirugía plástica. ¿Y en internet me da la información? Y también la gente se puede meter
a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, pone, de hecho están por estados, hasta por estados están, pone el nombre de su médico que quiere ver y ahí sale si está certificado o no. También se pueden meter a la página de la CONASEM, así ponen en internet CONASEM y ahí viene, ponen el nombre del médico y ahí les dice si está certificado y hasta cuándo está certificado. Valeria Romero, ¿tú hiciste todo este procedimiento? En internet no lo busqué. La verdad me dejé llevar por las referencias que me dieron, que era un muy buen doctor. Yo vi su título, que estaba egresado de la UDG, que decía cirugía plástica y reconstructiva, su cédula. Entonces no investigué más. La verdad fue mi error, sí, fue mi error en no investigar más, en dejarme llevar como por el momento y obviamente pues yo iba porque quería un cambio, ¿sabes? Y no te pones a pensar en qué va más allá. Tu pensamiento inicial, eso, simplemente este cambio estético en tu cuerpo. ¿En algún momento sentiste algún miedo, algún temor por la cirugía, la anestesia? ¿Algún momento pensaste en lo que conlleva someterte o entrar a un quirófano? No, la verdad no, nunca tuve miedo. La verdad el doctor fue como ya, fui hoy y me dijo, te opero el miércoles. Todo fue rápido. ¿Te hizo exámenes? Me hizo exámenes preoperatorios, salieron bien, y me metí a cirugía el miércoles. A ver, y el asunto es que sus documentos son falsos. ¿Te has dado cuenta después de que lo has demandado? Sí, mi abogado, incluso el juez ya lo sabe, que esos documentos no existen, que no hay un registro en donde él haya estudiado en la UDG esta especialidad. No existe. Oye, nos dijiste fuera del programa que él está ya ofertando sus servicios. Sí, de hecho lo pueden buscar en sus redes sociales y en sus redes sociales él está ofertando ya sus servicios, a pesar de que tiene una medida cautelar que le dice que no puede ofertar servicios. ¿Por estas denuncias que has hecho has recibido alguna amenaza? ¿Te han acosado? ¿Estás en una situación donde te sientes segura legalmente o todo este proceso que estás viviendo te sientes en una situación de vulnerabilidad total? La verdad sí, estoy vulnerable, llena de coraje porque llevo 3 años. O sea, llevo 3 años y él está como si nada. En donde estos 3 años para mí es ir al doctor a que me revisen, en donde tengo dolor, en donde todos los días despierto y digo, es una pesadilla. Y ver que el juez y las autoridades simplemente no hacen nada. Del 100% de tu salud, ¿cuánto has recuperado? Pues de hecho no lo voy a recuperar nunca al 100%, porque lo que yo traigo en mi cuerpo infiltrado no se puede retirar al 100%, jamás. Así me hagan 100 cirugías, no me lo van a poder retirar de mi cuerpo jamás. ¿Cuáles son tus riesgos en temas de salud? ¿Te ha explicado tu doctor? Sí, doctora? Sí, me ha explicado el doctor. Enfermedades, tengo que ir ya con un reumatólogo. Enfermedades, no sé cómo se puedan llamar, pero incluso pues la muerte, que una capsulita de esas de las que traigo se vaya a una arteria, la tape y se acabó. Doctor Francisco Preciado, el panorama es, y de estos, como el de Valeria, no es el único, supongo, y a nivel nacional han de ser varios. Hay muchos casos. Me llama la atención y quisiera enfatizar lo que la señorita Valeria ha dicho. Ella va con una confianza absoluta en el profesional de la salud que le va a brindar un servicio. Y eso es lo que sucede en una relación médico-paciente. Deposita uno como paciente la confianza absoluta en el médico. Por eso las carreras de las ciencias de la salud, haciendo un panorama general, son las que tienen un mayor sentido humanista. Porque si los que practicamos las ciencias de la salud
perdemos ese sentido ético, pasa lo que está sufriendo Valeria. Valeria está sufriendo desafortunadamente una complicación derivada pues del uso de sustancias que no son las apropiadas para rellenos corporales, y eso pone en riesgo su salud, lo acaba de mencionar, con un riesgo incluso de llegar a perder la vida. Yo creo que el punto focal en el tema de la práctica de las ciencias de la salud y específicamente de la medicina, pues es que tenemos que dar al paciente verdaderamente lo que necesita el paciente en base a nuestros conocimientos adquiridos. Y si nosotros nos preciamos de tener un entrenamiento profesional que nos lleva a presentar un examen nacional para aspirar a una residencia médica, pasar 3, 4 o 7 años de nuestras vidas estudiando todos los días y de alguna forma avanzando en las técnicas quirúrgicas que nuestra especialidad avala. Aún en las mejores manos, en las manos más expertas, cabe la posibilidad de presentar alguna complicación al paciente. Claro. Quienes somos cirujanos hemos vivido múltiples experiencias donde una cirugía que aparentaba ser súper tranquila, una cirugía que entrábamos nosotros al quirófano con toda la certeza de que todo saldría bien y el paciente podría ser dado de alta incluso de manera ambulatoria, se puede complicar. Pero precisamente esa es la razón del entrenamiento continuado, de la formación médica continua, que podamos resolver los problemas que la salud presenta. Ningún paciente es igual. De todas las técnicas quirúrgicas que cada especialista sabe, un paciente se comporta de una manera, otro paciente se comporta de otra manera, desde el proceso quirúrgico hasta el posquirúrgico, el anestésico, el cicatrizal, todo es distinto de paciente a paciente. ¿Estoy en lo correcto cuando yo pienso y tengo la percepción de que la mercadotecnia, la sexualización de nuestros cuerpos, tanto de hombres como de mujeres, para encontrar un perfil, ¿no? El de mayor nivel, por llamarle así, las redes, pero también la falta de firmeza en quienes deben de estar ejerciendo esas leyes para salvaguardar la identidad, la vida de las personas, está fallando. O sea, se está conjuntando todo a un nivel que lo está poniendo a un nivel de gravedad. Yo creo que se ha convertido en un problema de salud pública. Ciertamente las autoridades hacen su parte, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces falta personal, porque no hay revisiones continuas, porque las personas que cometen temas de falla de ética, que se suplantan especialidades, de repente presentan documentos falsos y los hospitales privados no tienen la capacidad de revisar y de evaluar si esos documentos son verdaderos o no. ¿Sabe que de repente me pongo a pensar, qué pasaría si estuviéramos en Alemania? Solamente quiero pensar, ¿qué pasaría si estuviéramos en Alemania? Vamos a la pausa y lo discutimos. Volvemos. Malas cirugías plásticas, nuestro tema. Y yo decía, ¿qué pasaría si esta historia de Valeria sucediera en otros países? Como por ejemplo, yo escogí Alemania, porque bueno, es altamente tecnificado en estos aspectos, ¿no? Doctor Luis Miguel Salinas, ¿qué pasaría? O como dijeron, ¿no? En todos los países se cuecen habas. En todos los países yo creo que hay este tipo de problemas, pero no tan graves como pudieran ser aquí en México. Aquí en México, desgraciadamente, la autoridad está acreditando a ciertos personajes, a ciertos médicos con ciertos cursos para poder hacer este tipo de procedimientos que no es lo correcto. O sea, podría estar, por ejemplo, como el doctor, doctor, lo digo entre comillas, que atendió a Valeria, ¿estaría ahorita en redes sociales también mostrando su trabajo? Sí, seguramente. ¿Seguramente? Sí, seguramente. Sí, claro. Mire, México es un país en donde se practica mucha cirugía plástica. Somos el cuarto o el quinto país del mundo en donde se hace cirugía plástica.
Y Guadalajara, Jalisco, es un estado muy productivo de cirujanos plásticos y se tiene un gran prestigio en la cirugía plástica en Jalisco y Guadalajara. Obviamente los países que superan a México es Estados Unidos, Brasil y Japón, pero en México hay una cultura muy importante de la cirugía plástica, es decir, todas las mujeres quieren verse mejor. Y también los hombres, y creo que eso está excelente. Lo que necesitamos darle a la gente son herramientas para que ellos puedan distinguir quién es un charlatán o quién no está preparado para hacer una cirugía plástica. Desgraciadamente, estos cursos que ya mencionó el doctor Miguel, que hacen maestría de cirugía estética, pues les enseñan a infiltrar, les enseñan, digamos, es un curso de un mes, un curso de 12 meses, pero no tienen el entrenamiento necesario para poder llevar una cirugía como se lo hicieron a la señorita Valeria, o están infiltrando sustancias que generalmente son polímeros que ni siquiera están aprobados por la COFEPRIS. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestra gente? Primero, verificar perfectamente bien que el médico tenga su cédula de médico, su cédula de especialista y el certificado del consejo de la especialidad al que van al doctor, ¿no? En este caso, que tenga su certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Y aparte, si le van a infiltrar algo, pues decirles, a ver, enséñame la caja, ¿no? Enséñame que sea un producto que esté aprobado por la COFEPRIS, porque generalmente, y yo casi estoy seguro que a la señorita Valeria le pasó, pues el doctor llega con la jeringa y no sabe ni de dónde la sacó y le empieza a infiltrar, y posteriormente empiezan a tener complicaciones, porque las complicaciones no se dan luego. Pueden pasar 10 años hasta que la sustancia esta dé alguna reacción, de un tema inmunológico. Que empiece a modificar su masa, su estructura. Claro, y que le empiece a dar alguna reacción, y es una reacción bastante severa, y los pacientes se ven graves. ¿Cómo podría yo, y un consejo, identificar no solamente al médico, sino la ubicación, la clínica? Bueno, ahí creo que es un tema súper complicado, porque quienes ejecutan malas prácticas y quienes se ven involucrados en un tema donde el aval académico no es suficiente, pues tienen una mala costumbre, van brincando de clínica en clínica, van pidiendo asilo en un hospital, abren clínicas privadas, y las autoridades no tienen suficientes elementos para alcanzar a localizarlos. Ese es un grave problema. En materia de salud, hay una circunstancia que es fundamental y se llama calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Quienes hacemos medicina tenemos la obligación de brindar servicios de calidad a tiempo, accesibles, en su momento en un sitio apropiado para poder otorgarlos, pero también con un margen de seguridad. Cuando entramos a operar, quienes somos cirujanos, tenemos que ofrecer un máximo de certeza y de seguridad. Hay un listado que se llama listado de verificación prequirúrgica que tenemos que llenar quienes hacemos las cosas bien y vemos si el paciente es el correcto, si vamos a operar el sitio correcto, si vamos a participar en la técnica quirúrgica correcta, y estamos trabajando como equipo, el anestesiólogo, nuestros ayudantes, el personal de enfermería, el propio hospital hace que todo eso suceda, y eso sucede cuando tenemos certificaciones apropiadas. Quienes no tienen certificaciones es porque no tienen ese aval correspondiente. Y hay jurisprudencias que se han dado desde el 2015, donde el Senado de la República, COFEPRIS, da indicaciones que en materia, específicamente hablando de cirugía plástica, estética y reconstructiva, los únicos avalados son los egresados de la carrera y de la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, que tienen un aval quirúrgico y serán los únicos. En algunas partes compartimos algunas áreas de trabajo conjunta, los otorrinos, los maxilofaciales, los cirujanos plásticos, en el tema facial, por ejemplo,
Nosotros como otorrinos podemos hacer cirugía estética facial, pero hace un rato platicábamos con el doctor Miguel. Esto no sería lo más correcto. Lo más correcto es que deberíamos compartir los espacios. Y si yo voy a operar una nariz de manera funcional, ¿por qué no invitar a un cirujano plástico amigo y que él haga la parte estética? O viceversa, ¿no? Si el cirujano plástico tiene una cirugía que quiere dejar muy bonita, ¿por qué no nos invita al otorrino para que haga la parte funcional? Hoy en día ya también lo que mencionabas de los hospitales. Desde el 2015, la Copriscal mandó un documento, un oficio a todos a la Asociación Jalisciense de Hospitales Privados, donde les informa específicamente que solamente cirujanos plásticos con la cédula de especialista son los que están acreditados para hacer este tipo de procedimientos. Es correcto. Estamos hablando desde 2015, o sea, hace 7 años. Muchos hospitales, desgraciadamente por la cuestión económica, no lo acatan, pero muchos sí. Y me ha tocado yo en hospitales donde me he topado agentes que no son de la especialidad, sí me quejo con el director del hospital, el administrador. ¿Sabe qué? Tu personal está dejando pasar este tipo de personajes a operar y sí los han retirado. Pero muchos hospitales por la cuestión económica sí permiten todavía que sigan teniendo usando este tipo, sus instalaciones a este con tipo tal de tener un ingreso. Un ingreso, así es. ¿Y te pasó, Valeria, que tuviste que seguirlo o has tenido que buscar a este pseudo cirujano en diferentes lugares? ¿La justicia no lo ha podido localizar como ha querido, como ha necesitado? ¿Qué ha pasado hablando de ubicación? Aparte de que cambia de lugar, cambia el nombre de la clínica. Entonces, es más difícil todavía, ¿sabes? Entonces, ya no nada más es un lugar, ahora es buscar el nombre de la clínica y si corresponde o no corresponde. Porque ninguna clínica, los nombres pone su nombre, claro, ¿sabes? Entonces, es más difícil todavía. Es que aquí el problema, digamos, mayor, no es con los hospitales que conocemos, que son hospitales reconocidos. Un hospital reconocido, obviamente me refiero a hospitales privados reconocidos, no aceptan a ningún médico que vaya a operar si no tiene su certificación y su cédula de especialista. Por eso van a poner su consultorio. Entonces, ¿qué pasa con estas gentes? Pues ponen consultorios en una casa que no tiene ni letrero, se cambian de lugar. Bueno, a mí me tocó ver una paciente que le puso unos implantes en la sala de su casa. Entonces yo creo que aquí y vuelvo a insistir un poco con este tema para nuestro público, para la gente que nos está viendo, es decir, tienen que ver y tienen que tener un criterio para lograr si se va a dejar una paciente operar en la sala de una casa o en una casa lejos de la ciudad, que no sea un hospital. Y ese es un problema que las autoridades tienen, en donde hay un montón de cliniquitas, ¿sí? Con muy poco equipo, en donde están haciendo este tipo de prácticas. Y pues digamos, la Cofriscal o la Cofepris pues no tienen el personal para estar persiguiendo a todas estas cliniquitas que hay, que en México abundan. Aquí en Jalisco abundan, en la Ciudad de México mucho más. Entonces, ¿esto no pone en riesgo la misma industria de la cirugía plástica? Porque usted lo mencionó, somos el 4º país con más percepción de la demanda. Tengo que hacer una pausa y con esa pregunta regreso al volver. Bueno, estamos hablando de cirugías plásticas y este es nuestro último segmento que lo platicábamos fuera durante el comercial. Es lo que no podemos dejar pasar y es una de estas que es la denuncia. Doctor, pide que la gente se presente en su institución a denunciar. Yo creo que es lo más correcto que las personas que se vean afectadas presenten una queja, una denuncia en cualquier elemento de justicia. Lo primero es conocer del caso. Y en el caso de la comisión de arbitraje necesitamos que exista ese detonador para poder trabajar, conocer de los casos y entonces actuar también con Copriscal, con la Dirección de Profesiones, con la propia Secretaría de Salud,
porque nosotros no tenemos atribuciones de ley para sancionar. Sin embargo, sí tenemos atribuciones para actuar en pro de la calidad y seguridad de los servicios de salud. Vamos a poner un nombre. Estado. Si el doctor Carlos me va a operar, yo puedo ir a la comisión y usted me puede decir si tiene historial o no tiene historial. Sí, por supuesto. Si nos lo piden por transparencia, por supuesto que lo podemos hacer. Podemos decirles quiénes sí tienen quejas, quiénes no tienen quejas, y en un momento dado también podemos auxiliar a que contacten con los colegios y sociedades de las especialidades, que son los que les pueden decir quiénes sí están asociados, colegiados o incluso certificados. O sea, el concejal me va a servir no solamente para ir a interponer una denuncia, sino me va a servir para, si yo me voy a preparar para una cirugía, constatar que el profesional está cumpliendo con todo. Por supuesto, podemos asesorarlos, podemos acompañarlos, podemos darles cualquier tipo de orientación al respecto, y lo podríamos hacer con todas las atribuciones de ley sin problema. ¿En dónde? ¿Tienen alguna página en internet, por teléfono, es mejor presencial? ¿Qué pues sugiere? lo ideal sería que fuera presencial. Nuestras oficinas están en la calle de Simón Bolívar 420 en la Colonia Obrera en Guadalajara, y nuestro teléfono es el 33 36 16 3301. Y otra parte que no se nos debe de olvidar, y que son las leyes. Les pregunto, doctores, ¿ustedes confían en que esta legislatura que está por entrar el próximo 1 de noviembre en Jalisco pudiera resolver, al menos en la parte legal, estos vacíos? Yo creo que sí, porque hay los elementos suficientes como para que este tipo de leyes se promuevan, al ser un problema ya de salud pública en nuestro estado, en donde no se están haciendo las cosas correctamente. Debe entrar la autoridad legislativa a legislar, apoyándose, como ya lo dijo el doctor Preciado, obviamente con la parte de la Secretaría de Salud, la Copriscal, los mismos colegios y profesiones del estado, que son quien tienen la mayor información también de qué personajes tienen o no tienen la documentación correspondiente para este tipo de procedimientos. Si usted tuviera que redactar ahorita una propuesta de ley, el ABC para evitar un caso como el de Valeria, ¿cuáles serían de manera concreta? ¿Qué sugiere? ¿Qué es necesario? Yo creo que ya estaba en la mesa, en la legislatura que está por terminar en la mesa, ya estaba por votarse. Si no lo alcanzan a votar, deben continuar con este trabajo. Ya debe estar revisado, ya debe estar palomeado todo este tipo de problemática que hay actualmente en el estado en cuestión de salud pública causada por gente que no está preparada para hacer cirugía plástica. Es cuestión nada más de que ya lo lleven a votación y que lo analicen correctamente. ¿Usted cree que va a haber voluntad? ¿3 años? Yo creo que sí. Es un tema ya álgido, como al inicio del programa lo dijo el doctor Marcelo Castillero. Es un tema donde nos está costando cada peso que nosotros pagamos de impuesto en atender a estos personajes que son mal atendidos en los hospitales públicos, y por ende debemos de actuar correctamente, y la autoridad legislativa debe estar consciente de lo que se les viene. Pues ojalá, doctor Castillo. Ahora, independientemente de que el Congreso del Estado pueda insistir en el tema de leyes que está mencionando el doctor Miguel, ya la Ley General de Salud, que es para todos los mexicanos, ya está allí, en el artículo 81 y en el artículo 272 bis, que lo pueden revisar la gente que nos está viendo. Ahí dice claramente que solamente los médicos que tienen un entrenamiento, que tienen un certificado, que tienen un título universitario, pueden ejercer la cirugía plástica, nadie más. Entonces ya en la ley ya existe eso. A partir del 2011 es obligatorio que los médicos especialistas se certifiquen por su consejo de especialidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra gente? Es informarse. O sea, hay muchísima cultura de cirugía plástica en México. Todas las mujeres hablan de la cirugía plástica, las jóvenes, todo el mundo habla de la cirugía plástica y todo el mundo se quiere operar, porque afortunadamente ahora ya hay una oferta. Ya hay muchas instituciones, no nada más privadas, sino públicas, como el ICR. Hasta en el IMSS se hacen cirugías estéticas para que los pacientes puedan sentirse mejor. Hay
muchísimas opciones de cirujanos plásticos certificados y obviamente los costos serían diferentes. Creo que toda la gente que se pueda informar si su médico está certificado o no, si su médico verdaderamente tiene un título universitario, van a tener muy buenos resultados. A nivel nacional, Jalisco, ¿en qué lugar se encontraría en cuanto a número de cirugías plásticas? Bueno, Jalisco es un estado en donde se hacen muchas cirugías plásticas. Más o menos en México se hace alrededor de 1.400.000 cirugías al año, aproximadamente, ¿no? ¿Sobre todo en qué parte del cuerpo? Bueno, las dos cirugías, digamos, más comunes son implantes mamarios y liposucción, que eso es, digamos, lo que la mayoría de las mujeres quieren y lo que prácticamente todos hacemos más es poner implantes mamarios y hacer liposucción. Y bueno, y otros procedimientos, pero yo insisto que lo que necesita nuestra gente es informarse en la página de internet, en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, en la página del CONASEM, en la página de la Secretaría de Educación Pública, si tiene su cédula de especialista o no tiene cédula de especialista, porque ese es un tema también muy álgido y muy complejo, que muchos de estos médicos que se dicen que son maestros en estética mostraron, y aquí salió un reportaje que yo lo vi, en donde un médico mostró como 10 cédulas de especialista, y eso pueden ser falsas o pueden ser apócrifas, y la verdad es que los médicos solamente necesitamos 2 cédulas, la de médico y la de especialista. Bien, y hace un momento decía, es que muchas veces, hablando de información para las personas, se dejan llevar por el precio de una intervención, pero me dices, Valeria, no, es que lo que yo me hice no fue nada barato. No. O sea, hay que quitar ese estigma de que la gente se deja ir por lo barato. Me dejé llevar por lo barato, claro que no. No pagué nada barato, o sea, no fue barato el procedimiento. Y me dices que te hicieron una cirugía en un hospital. Sí. No fue como lo hemos narrado aquí en una sala o en una casa cómoda. Y me ingresaron al hospital, llené papeles, o sea, normal. Por eso yo jamás dudé, porque obviamente estás yendo a un hospital. Si me hubiera metido a una casa, obviamente yo hubiera dicho, aquí no es. Pero yo entré con la confianza porque fue en un hospital. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé. Solamente quiero que las autoridades empiecen a hacer algo. Te digo, tengo 3 años con esto. Después de estos 3 años han salido que me han contactado otras 3 víctimas más. ¿Cuántas víctimas más espera el juez? ¿Cuántas víctimas más esperan las autoridades para ahora sí poner cartas sobre la mesa y decir, esto está pasando? Si las cosas se hubieran parado desde antes, estas 3 chicas que me contactaron no estuvieran viviendo lo que están viviendo en este momento. ¿Ellas ya denunciaron? Ya denunciaron, ya están las denuncias. Y fue después de que yo metí mi demanda. O sea, y él siguió operando y las chicas están ahorita viviendo situaciones terribles. Si las cosas se hubieran parado antes, ellas hubieran alcanzado a salvarse. Yo estoy de acuerdo en que el doctor está haciendo el pseudo cirujano, pero ¿qué pasa con el juez que lleva tu caso? ¿Qué pasa con todo el sistema judicial? ¿No te está dando a ti, no está respetando tus derechos de acceso a la salud, de hacer justicia sobre un daño que ya te hicieron? No, no hay respuesta. Hasta ahorita no hay respuesta, solo le pusieron medidas cautelares y ya. Estamos en espera de otra audiencia. Lo que esperaríamos cualquiera es que le retiraran completamente, porque no es una denuncia, tiene varias denuncias este médico, y lo que uno esperaría es que le quitaran su licencia como médico, ¿no? Ese sería Sí, para claro. la sociedad, para resarcir el daño. Claro, digo, es que la ley también está muy clara. Si un médico que tenga todas las credenciales, digamos, hace una mala praxis, ¿sí? Todos tenemos complicaciones, pero una cosa es una complicación y otra cosa es una mala praxis. Si uno hace cosas como le hicieron a Valeria, es para que le quiten el título. Aquí encuadra el dolo. Claro. Cuando tenemos una situación de complicaciones,
por causas fisiológicas, anatómicas, por lo que sea, es una situación que se da en la medicina. Pero cuando existe dolo, cuando existe mala fe, entonces se convierte en una negligencia, en una impericia, en un fraude genérico, porque pues también está ofertando un servicio que no era el adecuado, y creo que ahí es donde tiene que impartirse justicia. ¿Dónde pudiera la gente que se siente afectada por este doctor, este médico, contactarte? Porque yo a veces creo que la unión hace definitivamente la fuerza, y mientras más sean estas denuncias, podemos ustedes, ¿no?, que han sido víctimas, sacarnos de esto. ¿Dónde te pueden localizar? En mi teléfono privado. ¿Lo doy? Ay, mejor que te busquen. Vamos a hacer lo posible para no ponerlo aquí tan a luz. Muchísimas gracias. Valeria, de verdad te agradecemos mucho tu testimonio. Doctor Francisco Preciado, muchísimas gracias. Gracias doctor a ustedes. Rodríguez, muchísimas gracias. Doctor Castillero, gracias. Muchas gracias, es un placer estar en este programa. A usted por habernos acompañado, muchísimas gracias.